en los majestuosos e implacables corredores de la mansión Montenegro. Una estructura que se alzaba con la fría elegancia del mármol y la ostentación de la riqueza recién adquirida. Se desarrollaba la historia de Elena, una mujer cuyo semblante cansado desmentía la inquebrantable fortaleza que albergaba en su interior. Elena, una niñera de 30 y tantos años, con ojos color miel que habían presenciado la brutalidad de la vida, pero que aún conservaban un destello de compasión y resiliencia, se movía como una sombra diligente entre los suntuosos salones. Cada mañana, el sol, al colarse por los inmensos ventanales de estilo gótico, iluminaba las motas de polvo en el aire, partículas que, de alguna manera, reflejaban la insignificancia con la que la familia Montenegro percibía a su cuidadora. Para Victoria y Ricardo Montenegro, los patriarcas de este pequeño imperio doméstico, Elena no era más que una extensión del mobiliario, una pieza de servicio convenientemente silenciosa y eficiente, una figura prescindible en su existencia meticulosamente orquestada. Victoria, con su impecable figura y su voz tan afilada como sus modales, y Ricardo, cuyo rostro hermético rara vez traicionaba emoción alguna, veían a Elena como una necesidad desafortunada, una profesional contratada para aliviarles de las trivialidades de la crianza de un hijo. Pero para Elena, el pequeño Leo, un niño de 5 años con rizos de oro, una risa que parecía hecha de campanillas de viento y una imaginación tan vasta como el firmamento estrellado, era mucho más que un simple cargo. Era un faro en la oscuridad, un remanso de paz en el turbulento mar de su pasado, la única fuente de luz que había encontrado desde que una tragedia inconfesable 10 años atrás le arrebatara lo que más amaba. Una conexión inefable, casi mágica, se había tejido entre la humilde niñera y el principesco vástago de los Montenegro. Un lazo que iba más allá de la relación empleador-empleado. Un presentimiento que vibraba en el aire cada vez que sus miradas se cruzaban. ¿Podría ser esta inexplicable atracción el eco de un destino olvidado, la premonición de una verdad tan devastadora como redentora? La respuesta, sepultada bajo un pesado manto de mentiras, ambición y secretos, estaba a punto de desenterrarse, amenazando con pulverizar no solo la precaria estabilidad de Elena, sino también la intachable y cuidadosamente construida fachada de la ilustre familia Montenegro. Un engranaje del destino había comenzado a girar, y nadie, ni siquiera la altiva Victoria o el impenetrable Ricardo, podría detener la marea de la verdad que se avecinaba. Los días se sucedían en la mansión, cada uno un calco del anterior para los ojos externos, pero para Elena, cada jornada era un sutil tejido de observaciones, pequeños detalles que, como migas de pan, comenzaban a trazar un camino hacia un descubrimiento ineludible. Ella recordaba vívidamente el dolor, la agonía, la inmensa desolación de aquel día fatídico de hacía una década. Un parto complicado, una enfermera con un rostro amable, pero unos ojos esquivos, la voz grave del médico anunciando la irremediable pérdida. «Su bebé no lo logró, señorita Elena, lo siento muchísimo». Esas palabras, grabadas a fuego en su alma, habían sido su condena. Pero ahora, mirando a Leo, una punzada de incredulidad y esperanza se apoderaba de su corazón. El niño tenía un pequeño lunar de color café, casi imperceptible justo detrás de su oreja izquierda, idéntico al que el padre de su bebé perdido había tenido, un rasgo familiar que ella había jurado ver en la ecografía de 4 meses. Una extraña coincidencia, quizás, pensaba, intentando ahuyentar los pensamientos que la asaltaban con una fuerza renovada. Pero las coincidencias no se detuvieron allí. Una tarde, mientras arrullaba a Leo para que durmiera después de una pesadilla, Elena comenzó a tararear, sin pensarlo, una antigua melodía de cuna que su propia madre le cantaba, y que ella, a su vez, había soñado con cantarle a su propio hijo. Leo, con los ojos cerrados, sonrió débilmente y murmuró:
Esa es mi canción. Mi otra mamá me la cantaba a veces. Antes de que se fuera, el corazón de Elena dio un vuelco. ¿Tu otra mamá, Leo?, preguntó con voz apenas audible, la garganta seca. Sí, la señora del orfanato, respondió el pequeño, sin abrir los ojos, adentrándose más en el sueño. Victoria y Ricardo nunca mencionaban un orfanato. Siempre habían dicho que Leo era el resultado de un largo y costoso proceso de fertilización in vitro, un milagro de la ciencia. La niñera sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Otro detalle, otro hilo suelto en el tapiz de mentiras. Elena comenzó a observar a la pareja Montenegro con una nueva y aguda lente. Victoria, que se preocupaba obsesivamente por la imagen y la reputación de la familia, mostraba una frialdad casi palpable hacia Leo. Nunca un abrazo espontáneo, pocas palabras de cariño genuino. Ricardo, por su parte, evitaba la mirada de la niñera cuando ésta se quedaba demasiado tiempo observando a Leo, y sus respuestas a cualquier pregunta casual sobre la infancia del niño eran siempre evasivas, casi memorizadas. Un día, mientras ordenaba la habitación de Leo, encontró un viejo oso de peluche, raído y con un ojo colgando, escondido en el fondo de un cajón. «Este es mi oso Tito», le dijo Leo al verla. «Me lo dio la señora del orfanato cuando me dejaron allí. Me dijo que era mi amigo secreto». Elena sintió un escalofrío de incredulidad. ¿Orfanato? ¿Dejaron? Los Montenegro eran maestros en el arte de la manipulación, pero Leo, con su inocencia desarmante, era incapaz de mentir. La niñera decidió que ya no podía ignorar estas señales. Su amiga Sofía, una enfermera jubilada y una confidente leal, fue la primera persona a la que recurrió. «Sofía, necesito tu ayuda. Esto es una locura, pero siento que Leo, el hijo de los Montenegro, es mi hijo perdido». Sofía, con la sabiduría que dan los años y una bondad inagotable, escuchó pacientemente la serie de coincidencias que Elena le relató. «Elena, mi niña, tu corazón de madre está gritando. No lo ignores, pero sé prudente. Los Montenegro son personas muy poderosas. Busca pruebas, busca la verdad, pero con cuidado». Armadas con una determinación silenciosa, comenzaron a investigar. Primero, el hospital donde Elena había dado a luz. Los registros de hace 10 años eran nebulosos, incompletos. El nombre de la enfermera que la atendió, una tal doctora Elisa Morales, no aparecía en los archivos actuales. Luego, el orfanato. Tras varios días de búsqueda incansable y discretas preguntas en los barrios menos privilegiados de la ciudad, encontraron un antiguo orfanato, casi abandonado, que había cerrado sus puertas hace unos 5 años, el mismo tiempo que Leo había pasado con los Montenegro. Una vecina anciana, con la memoria aún intacta, recordó a un bebé, entregado hacía 10 años por una mujer desesperada, y luego adoptado por una pareja adinerada. Recordó vagamente a una enfermera, la misma doctora Morales, que a veces visitaba el orfanato trayendo donaciones, pero siempre con una actitud reservada. El nudo en el estómago de Elena se apretaba con cada nueva pieza del rompecabezas. Sus noches se poblaron de recuerdos fragmentados de aquel parto traumático, el dolor insoportable, la sensación de estar sola, la cara compasiva de la enfermera Morales, sus manos suaves mientras le inyectaba un sedante y luego la oscuridad, el vacío. Las preguntas de Elena, cada vez más directas y sutilmente incisivas, no pasaron desapercibidas para los Montenegro. Una tarde, mientras Leo dormía su siesta, Victoria la abordó en la cocina. «Elena, he notado que has estado excesivamente interesada en los detalles de la vida de Leo, de nuestra vida». Su voz era de terciopelo, pero sus ojos eran de acero. «No es mi intención, señora Victoria. Solo me preocupa el bienestar del niño. Él ha mencionado cosas sobre un orfanato, sobre una otra mamá». Victoria soltó una risa seca, desprovista de humor. «Tonterías de niños, Elena. Leo es imaginativo. Y déjame ser clara, tu papel aquí es cuidar de él, no de nuestra historia familiar. Si empiezas a traspasar límites, tendré que tomar medidas». La amenaza era velada, pero clara.
Ricardo, en otra ocasión, le ofreció un aumento si se enfocaba más en sus tareas y menos en divagar. Ambos intentaban comprar su silencio, o al menos su desinterés. Pero Elena ya no podía mirar hacia otro lado. El corazón de Leo era un latido en el suyo, una melodía que resonaba con la pérdida que había llevado consigo durante tanto tiempo. La niñera había encontrado una vieja caja de documentos que Victoria siempre mantenía bajo llave en su estudio. Un día, mientras Victoria estaba fuera y Ricardo en un viaje de negocios, la tentación se hizo insoportable. Con una mezcla de culpa y desesperación, Elena forzó el pequeño candado. Dentro, entre contratos de inversión y escrituras de propiedades, halló un certificado de nacimiento. El nombre de Leo Montenegro brillaba en el papel, pero la fecha de nacimiento no coincidía exactamente con el día que ella recordaba. Y lo más perturbador, el campo madre biológica estaba editado torpemente, con la tinta corrida en un intento de ocultar el nombre original, pero aún se vislumbraba una inicial, una E. Debajo, una nota garabateada a mano con una caligrafía familiar para Elena. Doctora Morales, contacto para adopción privada. Su respiración se aceleró. La E solo podía ser ella, y la doctora Morales, la enfermera de su parto. El mundo se le vino encima. El engaño, la crueldad, la magnitud de la injusticia. No era una coincidencia. No eran tonterías de niños. Leo era su hijo. Su propio hijo, robado y vendido, y ahora, irónicamente, ella era su niñera, despreciada por quienes lo habían comprado. Con el certificado de nacimiento adulterado y la nota de la doctora Morales en sus manos temblorosas, Elena buscó a Sofía. Juntas confrontaron a la doctora Morales, quien, ya anciana y con la conciencia carcomida, finalmente confesó. Admitió haber orquestado la adopción ilegal 10 años atrás. Victoria y Ricardo Montenegro, desesperados por un heredero y cansados de los fracasos de la fertilización, habían pagado una fortuna por un bebé recién nacido, un bebé que la enfermera, por dinero y por una falsa sensación de piedad hacia la madre soltera Elena, les había entregado, haciendo creer a Elena que su hijo había muerto. Los Montenegro se habían mudado a otra ciudad poco después para evitar preguntas. El testimonio de la doctora Morales, arrepentida, fue el golpe de gracia. El momento del clímax no fue en la mansión, sino en la oficina de un abogado, licenciado Rojas, que Sofía había contactado. Elena, con el corazón en un puño pero con una resolución férrea, se sentó frente a Victoria y Ricardo, quienes habían sido citados bajo falsos pretextos. «Señora Victoria, señor Ricardo», comenzó Elena, su voz firme a pesar del temblor interno, «he descubierto la verdad sobre Leo». Los rostros de los Montenegro se tornaron pálidos, sus máscaras de indiferencia se agrietaron. Victoria intentó reír con desprecio. «¿De qué tonterías hablas, Elena? Estás despedida». Pero el licenciado Rojas, con una carpeta llena de pruebas, el certificado original de Elena, las declaraciones juradas de Sofía y la doctora Morales, y el certificado adulterado de los Montenegro, los interrumpió. «No está en posición de despedir a nadie, señora Montenegro. Tenemos pruebas irrefutables de que el niño que ustedes criaron como suyo, Leo Montenegro, es en realidad el hijo biológico de Elena, que fue robado de su madre biológica hace 10 años. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una tensión que casi se podía tocar. Ricardo, con su rostro habitualmente impasible, por primera vez mostró un atisbo de miedo, de furia. «Esto es una calumnia, una extorsión», gritó golpeando la mesa. Victoria, con los ojos inyectados en sangre, intentó amenazar a Elena. «Te arrepentirás de esto, insignificante niñera». Pero sus palabras perdieron su poder, vacías frente a la contundencia de la verdad. Elena, mirando a los ojos de la mujer que había despreciado su dolor y robado su futuro, sintió una oleada de poder que nunca antes había conocido. «Nunca más me llamará insignificante. Nunca más tocará a mi hijo.
La verdad, expuesta sin piedad, destruyó la impecable fachada de los Montenegro. La noticia del escándalo se filtró, devorando su reputación en cuestión de días. Una batalla legal, larga y agotadora, se desató, un torbellino mediático que puso al descubierto la crueldad y la desesperación de la élite. Victoria y Ricardo, antes intocables, se vieron arrastrados por los tribunales, sus vidas escrutadas bajo el microscopio público. Leo, el pequeño y dulce Leo, fue el más confundido. La revelación de que Elena, su querida niñera, era su verdadera madre, fue un golpe emocional inmenso. Al principio hubo lágrimas, preguntas y la natural resistencia al cambio. Pero el amor de Elena era incondicional, paciente. Le explicó a Leo la verdad con palabras sencillas. Le mostró fotografías de su infancia, le contó historias de su padre biológico, un hombre al que ella había amado profundamente. Lentamente, dolorosamente, Leo comenzó a comprender, a aceptar y a sentir una conexión aún más profunda con la mujer que siempre había estado a su lado. La justicia, aunque lenta, prevaleció. Los Montenegro fueron despojados de la custodia de Leo y enfrentaron cargos por secuestro y falsificación de documentos. Sus vidas, una vez definidas por la opulencia y el poder, se redujeron a escombros de vergüenza y aislamiento. Elena, por su parte, no buscó la riqueza, solo quería a su hijo. Con la ayuda de Sofía y del licenciado Rojas, y con la promesa de una vida más sencilla, pero llena de amor, Elena y Leo comenzaron un nuevo capítulo. Se mudaron a una pequeña casa con un jardín lleno de flores, lejos de la fría magnificencia de la mansión Montenegro. Las risas de Leo llenaron los espacios vacíos del corazón de Elena. Ahora ella no era la niñera despreciada, era la madre que había recuperado a su hijo, una mujer cuyo amor maternal había desafiado todas las barreras. La nueva normalidad era humilde, pero rica en afecto, en abrazos sinceros, en mañanas sin pretensiones y noches llenas de cuentos. Leo, ahora libre de las ataduras de un hogar sin amor, floreció bajo el cuidado de su verdadera madre. Aprendió a pintar, a escribir, a soñar con un futuro que se había sentido inalcanzable. Elena, mirando a su hijo jugar en el jardín, con el sol brillando sobre sus rizos dorados, finalmente encontró la paz. La historia de Elena y Leo es un recordatorio conmovedor de que el amor de una madre es una fuerza invencible, capaz de desenterrar las verdades más oscuras y sanar las heridas más profundas. Nos enseña que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino, y que la verdadera riqueza no reside en la opulencia material, sino en los lazos inquebrantables del corazón. Es una oda a la perseverancia, a la fe en lo improbable y al poder transformador de la verdad. Esta es una historia que resuena con la fibra más íntima de nuestra humanidad, un relato que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la moralidad y la inquebrantable esperanza. Es un testimonio de que a veces los héroes más grandes son aquellos que contra toda adversidad se niegan a rendirse en su búsqueda de aquello que es más preciado. ¿Qué harías tú para recuperar lo que te fue arrebatado? ¿Hasta dónde llegarías por el amor incondicional de un hijo? La vida nos presenta desafíos inimaginables, pero la fuerza del espíritu humano, y especialmente el lazo entre una madre y su hijo, a menudo supera cualquier obstáculo. Deja tus reflexiones en los comentarios. Cuéntanos si alguna vez has sentido una conexión tan fuerte que desafía la lógica. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho pensar, si te ha tocado el alma y te ha recordado el poder de la resiliencia humana, si has sentido esa chispa de esperanza y justicia, entonces no te guardes este momento. Te invitamos a darle un me gusta a este video, a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que te harán reflexionar. Compartir este relato con aquellos a quienes crees que les puede inspirar y, por supuesto,
activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de cada nueva revelación y cada giro del destino que exploramos aquí. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas narrativas impactantes que celebran el triunfo del espíritu humano. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.